Buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un tema de orientación y convivencia. Fíjense, un tema que nos va a ayudar con la convivencia de las personas, cómo tener un buen trato con las demás personas, cómo llevarnos bien en nuestro entorno, ¿verdad? Fíjense, qué más importante que el tema de la comunicación. La comunicación, bueno, sabemos y hemos visto en años anteriores, pues que es el proceso por el cual se expresan ideas, críticas, sentimientos, emociones, ¿verdad? Para que el receptor pues sepa el punto de vista que transmite el emisor, ¿no? Y bueno, pueda haber una buena comunicación, pueda haber una buena relación entre las personas a través de este proceso comunicativo. Entonces, allí debemos de tener presente, por supuesto, las normas del buen oyente y del buen hablante, que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, en nuestro colegio, nos las han enseñado y siempre las debemos de ir reforzando en cualquier ámbito, en cualquier lugar que nos encontremos, ¿verdad? Entonces, también podemos decir que la comunicación es uno de los logros más grandes de la humanidad en todo el tiempo, pues fíjense que inclusive hasta las personas que no son hablantes, pues cómo han sacado o se las han ingeniado para hacer un lenguaje de señas para poder comunicarse, puesto que es algo vital, algo importante, ¿no? El saber expresarnos, el saber comunicarle a las demás personas, cómo nos sentimos, ¿verdad? Y bueno, y llevarnos bien con las demás personas, si no, no podríamos socializar con nadie si no hubiera esta forma de comunicarnos. Entonces, fíjense, en la comunicación es muy importante el respeto. Pero vamos a ver, vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo respetar la comunicación? Pues la comunicación se logra cuando la persona sabe escuchar y sabe expresarse, ¿verdad? Asertivamente. Cuando establecemos el respeto en la comunicación, pues nos va a ayudar a generar un ámbito de confianza y unión con las demás personas. Entonces, si hacemos una comunicación mal usada o la realizamos mal, pues puede provocar dolor, malos entendidos, indignación y puede generar un clima destructivo, ¿verdad? En la organización, en nuestro entorno con las personas. Entonces el respeto en la comunicación es algo vital, es muy, muy importante en todos los aspectos, ¿verdad? Y en uno de ellos puede ser en una empresa, pues la comunicación, si el gerente no da bien las instrucciones, pues cómo puede funcionar esa empresa, cómo puede lograr el éxito, ¿verdad? Los objetivos. Y así en cualquier lugar que nos encontremos. Fíjense ustedes cuando van a realizar un trabajo, si no se organizan, si no se planifican, pues cómo van a lograr el éxito, que ese trabajo se realice bien. Entonces debemos de tener muy presente pues una buena comunicación. Fíjense, ahí los objetivos de la comunicación pues son varios, ¿no? Uno puede ser enseñar, uno puede ser convencer a una persona, animar, estimular, informar claramente. Entonces, fíjense lo importante que es la comunicación. Y si la realizamos de una buena manera, pues vamos a tener un entorno, una convivencia saludable con el resto de las personas. Fíjense, si no lo hacemos, pues también pueden ocurrir lo que conocemos como barreras comunicacionales. ¿Qué son las barreras comunicacionales? Pues son aquellos obstáculos que se pueden presentar, ¿verdad? Y hacen que no llegue la comunicación clara de la mejor manera. Entonces, el concepto en sí de lo que es una barrera comunicacional, pues es un obstáculo que puede surgir durante el proceso comunicativo. Y estos factores impiden o dificultan que la comunicación
llegue de forma clara, ¿verdad? Es decir, deforman el mensaje, obstaculizando el proceso general de la comunicación. Entonces, si hacemos una buena comunicación y ponemos en presente todas esas normas, el buen hablante y el buen oyente, pues evitamos esa serie de obstáculos. Entonces, fíjense, en cuanto a las barreras comunicacionales, hay diferentes tipos de barreras comunicacionales. Están, por ejemplo, las barreras físicas. Esas barreras físicas, bueno, no tienen que ver con la persona, ¿no? Sino con el ambiente, ¿verdad? Es todas esas cosas o esos elementos que impiden que una comunicación llegue de forma clara. Ejemplo, pueden ser los ruidos, la distancia, falta de eficiencia en los medios que utilizamos para transmitir una información o un mensaje. Por ejemplo, el teléfono, si hay interferencia en el teléfono, pues el receptor no puede escuchar lo que habla el emisor. Si tenemos, por ejemplo, estamos hablando en un lugar muy ruidoso, donde hay una música muy fuerte, pues no va a llegar bien la información. Entonces, todos esos elementos, ¿verdad?, que están en el medio ambiente, son los que causan una barrera. Entonces, esa se puede conocer como las barreras físicas. Después vienen las barreras semánticas. Las barreras semánticas tienen que ver con el significado de las palabras. Es decir, cuando no se precisa su sentido. Y estas se presentan, o pueden presentar diferentes interpretaciones, ¿no? Es decir, el receptor no interpreta lo que dijo el emisor, sino que su contenido o su contexto, pues, le da a entender algo contrario. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando una persona hace un pedido y dice, me lo trae lo más antes posible, ¿verdad? O lo antes posible, pues el receptor pues lo puede interpretar como inmediatamente, que lo necesita rápido, o puede ser rápido, pero no tan urgente. Entonces, dependiendo de cómo lo interprete el receptor, y puede traer malos entendidos, porque a lo mejor el pedido sí era urgente, ¿verdad? Que tenía que ser de forma inmediata y bueno, se demoró su tiempo porque no lo entendió así. Entonces, esas barreras semánticas, pues, es dependiendo del significado de las palabras. Existen también las barreras fisiológicas. Las barreras fisiológicas pues pueden o impiden emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje. ¿Debido a qué? A defectos fisiológicos, tanto del emisor como el receptor. Y esto tiene que ver mucho con los sentidos. Un ejemplo por decir, y que se ve muchísimo, es una persona que no es oyente, una persona sorda, ¿verdad? Que tiene esa deficiencia auditiva con un oyente. Fíjense, si la persona que tiene la deficiencia auditiva le habla en lenguaje de señas y el oyente pues no la entiende, no va a saber o no va a poder interpretar qué es lo que le está hablando esa persona. Igualmente, si la persona oyente le habla, pues el otro no escucha y tampoco va a entender qué es lo que le está diciendo. Entonces, estos defectos pues pueden afectar, ¿verdad?, cualquiera de los sentidos. O la alteración, tiene que ver con la alteración de algunos órganos que constituyen los sentidos. Entonces, también tiene que ver con la deficiencia en la escritura, con la deficiencia en la lectura. Si una persona escribe mal, que no es legible, no se entienda, pues la persona, el lector, pues no va a saber interpretar qué es lo que está allí escrito. Un ejemplo, en el colegio, cuando redactan un examen, si no escriben con letra legible, clara, pues el docente no va a poder revisar bien esa evaluación. Eso es unas barreras fisiológicas. Vamos a ver, entonces ahora vienen las barreras psicológicas.
¿verdad? Como lo dice la misma palabra, pues representan una situación psicológica particular del emisor o del receptor, ¿verdad? Que están dando la información o recibiendo la información. Y está ocasionada a veces por agrado o rechazo hacia el receptor o el emisor, según sea el caso, o incluso el mensaje que se comunica, ¿verdad? Y también tiene que ver mucho con los estados emocionales, con el temor, el odio, la tristeza, la alegría, los prejuicios, ¿verdad? También para aprobar o desaprobar lo que dice otra persona. Entonces debemos tener muy presente que, bueno, que las personas no todas tenemos los mismos puntos de vista, ¿verdad? Hay diferentes opiniones, entonces el hecho de aprobar o rechazar la opinión de una persona, pues puede causar una barrera. También, bueno, si nos sentimos mal, ¿verdad? O estamos tristes, a veces no queremos responderle a un compañero que nos pregunte algo, si estamos tristes. Por otro lado, el temor, ¿verdad? A veces muchos estudiantes, inclusive con docentes, pues le da miedo preguntar, bien sea porque o miedo con el docente o a los mismos compañeros, el entorno, que se vayan a burlar de él. Entonces ese temor, ese miedo también hace que, bueno, ocurra esa barrera, ¿no? Y no se dé esa comunicación fácil con la otra persona. Otra barrera muy importante es la barrera administrativa. Esta puede ser por falta de planeación, de organización. Un ejemplo es cuando realizamos o realizan un trabajo, ¿verdad? Que le manda un docente. Vamos a poner, por ejemplo, una exposición, van a preparar una exposición y bueno, no hacen la debida organización o la debida planeación. Entonces cada quien, bueno, hace por su lado, trabaja por su lado y a veces se repiten los puntos a tratar. Cuando se paran a exponer delante del docente, pues resulta que dos compañeros investigaron lo mismo. Entonces, bueno, la falta esa de planeación, la falta de evaluación, una evaluación prematura en el trabajo también, ¿verdad? La pérdida de transmisión y mala retención. Si, por ejemplo, un compañero divide los puntos que va a trabajar cada uno, que va a investigar cada uno, pues simplemente el otro pues tuvo una mala retención, no entendió, se le olvidó y simplemente pues investigó otra cosa. Entonces esa falta de planeación, esa falta de organización pues representa una barrera administrativa. Entonces fíjense que para todo también es muy importante la organización y la planificación. Y por supuesto, si hay una buena comunicación entre los compañeros, ¿verdad? Se va a dar todo con éxito, se van a lograr los objetivos. Entonces es muy importante tener esa buena relación con los compañeros, ese buen trato, esa buena comunicación, el apoyo unos con otros, ¿verdad? Para que pueda fluir, ¿no? Para que nadie siente ese miedo, ese temor a la burla, al rechazo, y pues nadie sienta miedo, ¿no? Por hablar, por comunicarse libremente. Todos debemos de expresarnos libremente porque también la comunicación pues nos va a ayudar a desahogarnos, a poder expresar, bueno, todas nuestras tristezas, nuestros sentimientos, también nuestras alegrías, a veces cuando, no sé, ganamos una prueba, obtenemos un beneficio, bueno, nos gusta decírselo a las demás personas, ¿verdad? Sientan pues o compartan, puedan compartir esa alegría con nosotros también. Entonces, en cualquier lugar donde nos encontremos, pues nos es necesario comunicarnos, bien sea para hacer una pregunta. Fíjense, cuando vamos a buscar una dirección, a veces, bueno, no sabemos por dónde ir y tenemos que preguntarle a alguna persona. Uno se dirige, bueno, buenos días, señor, disculpe, ¿me puede decir, por favor, dónde me queda esta dirección? Que estoy perdido. Entonces, de forma amable, bueno, la otra persona pues nos va a tratar bien y nos va a decir por dónde debemos de ir, ¿verdad?
para llegar a ese punto que se está preguntando. Entonces, si uno hace las cosas de forma amable, con las normas de educación, siempre teniendo presente el respeto, todos esos valores que nos han inculcado desde muy pequeños, pues vamos a recibir una respuesta agradable, un buen trato de las demás personas. Si, bueno, si lo hacemos de una forma mal educada, pues no podemos esperar que otra persona pues nos trate bien o nos dé una buena respuesta. Entonces, por eso es que es muy importante la comunicación y cómo vamos a realizar ese proceso comunicativo para que pueda haber ese buen feedback, ¿verdad? Entre las personas. Y por supuesto eso nos va a ayudar a socializar, nos va a ayudar a tener una buena convivencia en todo nuestro entorno con quien quiera que sea, con profesores, con nuestros compañeros, con nuestra familia, nuestro mismo hogar, ¿verdad? Debe de haber esa comunicación con respeto hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos, ¿verdad? Para que, bueno, vivamos en un entorno feliz, en un entorno sano, de una buena relación, de una buena convivencia. Entonces espero que pongan en práctica todo esto y también existen pues unas estrategias muy importantes que se deberían considerar. En primer lugar, bueno, no puede faltar las normas del buen hablante y del buen oyente, ¿verdad? Siempre tenerlas presentes. Por otro lado, enviar mensajes claros, comprensibles, ¿verdad? Que se adecúen a las posibilidades del receptor. Otro punto muy importante es utilizar expresiones que faciliten la comunicación y así evitar que se obstruya, ¿verdad? Esa comunicación, evitar esas barreras. Otro muy importante es mantener la congruencia entre el lenguaje verbal y el no verbal. Otro punto importante, asumir una actitud de empatía con el interlocutor, ¿verdad? Y ponerse en el lugar del otro, saber que la otra persona no se sienta mal, ¿verdad? Con lo que se le va a decir, porque a nosotros tampoco nos gustaría que otra persona nos dijera cosas que nos hicieran sentir mal. Entonces, por allí es muy importante escuchar con atención también, ¿verdad? Esa forma de escuchar activa, de forma activa, aclarar las diferencias en las percepciones. A veces no entendemos a la primera que nos explican o malinterpretamos las cosas. Bueno, es mejor aclarar con tiempo, ¿verdad? Para que no haya esas malas interpretaciones. Utilizar la retroalimentación es algo muy importante, ¿verdad? Aclarar puntos que no hayan quedado lo suficientemente claros, ¿no? Y así verificar, pues, que la comprensión sea la más adecuada. Eso es muy importante. Evitar o eliminar ruidos, ¿verdad? Alrededor, en nuestro entorno, que puedan causar interferencias. Evitar los prejuicios, muy importante. Tratar de dejar esos prejuicios a un lado. Ver que todas las personas somos iguales, que todas las personas tenemos derechos, ¿verdad? Comunicarnos libremente y que todos, bueno, todos somos inteligentes, nadie es mejor que nadie. A unos le cuesta un poquito más entender algunos contenidos que a otros, pero eso no significa que nadie sea mejor que nadie o más inteligente que el otro. Entonces hay que dejar todos esos prejuicios, todas esas cosas a un lado. Y lo más importante también, controlar las emociones. Esas emociones que pueden perjudicar la comunicación, ¿verdad? Que pueden llevar a un maltrato, una mala forma de reaccionar porque estemos enojados por alguna situación y vayamos, bueno, a pagarlo con esa persona que nos viene a hablar de una forma educada, que nos viene a preguntar algo y bueno, uno va a pagar esas rabias que uno tiene porque haya tenido algún problema y vaya a decirle de forma grosera o contestarle de forma grosera a esa otra persona.
Entonces, lo más importante, bueno, es controlar, estoy bravo, bueno, ahorita no te puedo contestar, espérate que te conteste más tarde, en estos momentos me siento mal, ¿verdad? Antes de decir una cosa que a veces ni siquiera queremos decir. El enojo a veces hace decir cosas que, bueno, hieren a las demás personas. Entonces, debemos de controlarlos primero y después pensar, ¿sí? O siempre pensar primero qué es lo que vamos a decir, qué es lo que vamos a hablar, ¿verdad? Para que sea de forma respetuosa, coherente y, bueno, se dé ese proceso comunicativo de la mejor manera, evitando así tantas barreras. Entonces, espero que hayan entendido lo importante de este tema y por supuesto que lo pongan en práctica y utilicen, tengan presente siempre estas estrategias. Entonces nos vemos en una próxima clase.